días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este tercer conversatorio de nuestro ciclo de conversatorios con Nelson Carro, Ser cinéfilo, escribir y programar. En esta ocasión, el tema que abordaremos será cine latinoamericano y para esta entrevista nos acompaña Ana Nahmad. Ella nació en Ciudad de México en 1981, es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra y doctora por el posgrado de Estudios Latinoamericanos en la UNAM, donde actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Realizó una estancia postdoctoral en el posgrado en Historiografía de la UAM Azcapotzalco, donde también se desempeñó como profesora visitante. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación se encuentran en los cruces interdisciplinarios de historiografía del cine y los medios de comunicación en América Latina, los estudios audiovisuales, la comunicación intercultural y el cine de las mujeres. Así, damos por iniciar esta plática con Nelson Carro sobre estudios latinoamericanos y muchas gracias por acompañarnos. Pues yo quiero agradecer la invitación, quiero agradecer a Procine, a la Cineteca, a Nelson, esta oportunidad de sumarme a estos encuentros de diálogo, de conversación sobre cinefilia con creo que uno de los grandes cinéfilos de este país, que es Nelson Carro, y que en efecto impone la presencia. Y bueno, creo que es una oportunidad muy interesante, sobre todo para quienes apenas llevamos una pequeña trayectoria o comenzamos con la investigación, con la cinefilia o acercarnos hacia otros lugares al cine. Y bueno, también yo siento que es así como todo lo que siempre quisiste saber sobre algún tema y no te atrevías a preguntar. Creo que también es el momento para preguntar, en este caso, hablar sobre cine latinoamericano, ¿no? Y me parece que también es una gran fiesta para celebrar la trayectoria de Nelson, ¿no? Con los distintos temas que lo han ocupado y que en efecto se vinculan a la crítica, se vinculan a lo que platicamos la semana pasada sobre la tradición del cineclubismo, ¿no? Que fue muy importante para la formación de Nelson y también para la formación del tema que vamos a platicar hoy, que es sobre el cine latinoamericano, ¿no? Y bueno, a mí me emociona mucho porque como que en los últimos años se ha desdibujado mucho la idea de cine latinoamericano, hay polémicas, sobre todo en los estudios de cine, ¿no? Y yo un poco voy a preguntar y hablar desde ese lugar, porque ese es el lugar que yo he abordado, ¿no? Desde la historiografía, la historia del cine latinoamericano y de los estudios de cine. Y bueno, un poco desde ahí van a ser planteadas mis preguntas y mis inquietudes, y bueno, también con lo que he podido ver de cine latinoamericano, ¿no? Que específicamente yo me he concentrado en una época muy importante para la noción latinoamericanista, que son los años 60, 70, en lo que se llamó nuevo cine latinoamericano. Ahora platicaremos un poco al respecto, pero bueno, vale la pena ampliar esas preguntas, ¿no? Irnos un poco hacia atrás, viajar al presente y pues plantear esta idea que fue muy poderosa en los años 60, 70, sobre incluso la noción de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo quería preguntar de inicio, que creo que es como la pregunta obligada, es si podemos hablar en la actualidad o en el pasado de un cine de América Latina, ¿no? Hay autores, traigo aquí algunos libros que abordan el tema, pero me pareció importante recuperar a este crítico también, que creo que conoces bien también, Nelson, Paulo Antonio Paranaguá, en un texto ya antiguo, tendrá unos 15 años, que se llama Tradición y Modernidad en el cine de América Latina. Y justo la tesis de Paranaguá, aunque es un texto sobre América Latina, es que nunca ha existido una producción latinoamericana como plataforma de producción, ¿no? Que ha habido ciertas experiencias, pero que no se puede pensar una idea homogénea de cine latinoamericano, ¿no? Yo creo que ese sería como nuestro primer punto de partida.
¿Existe o no existe este cine? Bueno, digamos, por un lado es cierto, no hay una homogeneidad. Son países que tienen sus características diversas, pero de cualquier manera hay momentos en que esos diferentes países o algunos de esos sí pasan por procesos similares, digamos. De todas maneras, sí, en general nunca ha habido una producción latinoamericana orgánica, digamos, organizada como tal, salvo quizás en algunos momentos de los años 60, efectivamente, que fue cuando, digamos, hubo mayor relación entre quienes hacían el cine. Sin embargo, creo que hay algo que es cierto, más allá de sus diferencias, los países latinoamericanos sí tienen una cierta relación que los diferencia, por ejemplo, de los países asiáticos o de los países europeos. Hay un idioma que, salvo Brasil, los engloba, y entonces sí pienso que de todas maneras hay ciertas preocupaciones que podrían considerarse comunes, ¿no? Que en particular, por ejemplo, la influencia de México ha sido fundamental para casi todo el cine latinoamericano, ¿no? La influencia de Argentina también para una parte del continente. Entonces me parece que si bien no puede hablarse de un cine latinoamericano como una unidad, sino de muchos cines latinoamericanos, pero sí hay momentos en que todos han de alguna manera confluido. Yo diría que en buena medida en los años 40, después en los años 60, y en este momento quizás también, en este momento creo que es el momento donde hay mayor relación entre las cinematografías latinoamericanas, sobre todo por cómo están organizadas ya las coproducciones. Ya en México figura en buena parte de las películas latinoamericanas como coproductor. Bueno, ahora con el tema, por ejemplo, de las plataformas y las series, hay una enorme cantidad de cineastas latinoamericanos trabajando en México, chilenos, argentinos, colombianos, uruguayos, algo que supongo se va a hacer todavía más visible ahora con la situación en Argentina y prácticamente la desaparición del Inca, ¿no? Súper interesante el tema del presente, cómo nos lleva a volver a pensar el cine latinoamericano con sus diferencias y a la vez con el esquema de coproducción y también la posibilidad de acercarnos por el tema de las plataformas, que eso también es, creo que, algo novedoso y que nos permite ver cine de América Latina cuando a lo mejor hubo momentos en que no era tan posible, ¿no? Yo quería preguntarte eso, sobre los momentos determinantes, me parece interesante cómo has diferenciado. A lo mejor el cine en los primeros tiempos tuvo algún momento específico o temas latinoamericanos. El cine industrial creo que sí, sobre todo también como la posibilidad de distribución, ¿no? Y que creo que México tenía esa
esa plataforma muy en mente y bueno, en el presente, y creo que esos momentos son interesantes. Bueno, y el nuevo cine latinoamericano, un poco quisiera que sobre esos momentos dialogáramos. Quisiera irme al pasado, ¿no? Y si tú consideras que ha habido experiencias en este cine de los primeros tiempos donde habría una perspectiva latinoamericana en la realización. Yo pensaba justo en Tabaré, por ejemplo, ¿no? Que es una película de 1917 mexicana, pero que es una obra de José Soria de San Martín, uruguayo, ¿no? ¿Tú piensas que puede haber existido alguna forma latinoamericana en estos primeros momentos? Yo diría que no mucho, ¿no? Porque, digamos, finalmente el cine silente latinoamericano fue un cine bastante primitivo en un sentido, porque es un cine como preindustrial, ¿no? Se producía en México, en Argentina, en muchos países, digo, más que en Uruguay, en Perú, en Colombia, pero es un cine que tampoco tuvo una demasiada, primero demasiada circulación fuera de fronteras. Los casos que relacionan a los países pueden ser, por ejemplo, efectivamente, el caso de Tabaré, porque era un escritor sobre San Martín importante, o el caso de Amado Nervo, que murió en Montevideo, entonces se filmó una película de todo el traslado de los restos, pero salvo esos casos, en el cine silente latinoamericano, creo que no hay muchos ejemplos de latinoamericanismo, digamos, ¿no? Lo que hay sí es como una búsqueda de un cine nacional que no fuera solamente una copia del cine que se veía en esos momentos, fundamentalmente en América Latina, el cine de las divas italianas, que es el cine que más influyó. Y en ese caso sí hay unas cuantas películas, como El automóvil gris, por ejemplo, ¿no? En México, ahora, en estos días se acaba de restaurar aquí largometraje uruguayo más viejo que se conserva, que se llama Almas de la Costa, que se va ahora al Festival de Pordenone porque cumple 100 años en septiembre de su realización, y bueno, que es una historia también local sobre pescadores montevideanos, y si bien es la historia de una muchacha tuberculosa, que lo relaciona un poco con las películas italianas de heroínas tuberculosas. En este caso, como el director era un estudiante de medicina y que después se dedicó a eso, a la medicina y no al cine, la tuberculosa llega al hospital, se demuestra que la tuberculosis puede ser curable, cosa que en los 20 todavía era algo, era un tema que se trataba de ocultar. De hecho, la película en ningún momento dice que ella tiene tuberculosis, porque era una enfermedad casi prohibida en ese momento. Entonces, hay algunos ejemplos, y algunos argentinos también, pero digamos, lo latinoamericano yo creo que surge a partir del cine sonoro, ¿no?
aunque por ejemplo podríamos distinguir ciertas temáticas que van a repetirse, ¿no? Pienso el caso de Tabaré, que se vincula con Tepeyac, que tiene que ver con la presencia indígena, por ejemplo, ¿no? Guara Guara en Bolivia, no sé, hay como preguntas ahí sobre la identidad que a lo mejor empiezan a ser incipientes, no sé, me imagino que el tema indígena, las preguntas por la historia, ¿no? Cómo se cuenta el pasado nacional, que tal vez están también vinculadas con tradiciones literarias, ¿no? No sé cómo podrías pensar el tema de las temáticas. Pues sí, de alguna manera, sí, las temáticas evidentemente ya empiezan a aparecer desde el cine sonoro, pero curiosamente para el cine latinoamericano era fundamental el sonido por la comedia ranchera y por el tango por el otro, que es lo que identifica fundamentalmente América Latina, ¿no? Identifica, la música es mucho más un fenómeno aglutinante que la historia, ¿no? Realmente, sin duda, ¿no? Porque todo el indigenismo y todo el tema de la historia tiene en realidad, yo diría que hasta hace bastante poco tiempo, muy poca relevancia, sobre todo en acercamientos más o menos serios o más o menos importantes, ¿no? Antes era más bien la explotación o toda la mitificación de alguna manera, empezando justamente, que se llama por Tabaré, ¿no? Un lugar donde mataron a todos los indígenas, ¿no? Entonces, no es un tema indigenista, digamos, es una utilización, pero entonces por eso yo siento que lo que va a unificar al continente va a ser la música, ¿no? Y que ya está más vinculado con la tradición industrial, ¿no? Que es ya cuando se empieza a conformar, y esa es la segunda, bueno, no sé ya qué número de preguntas, pero esa es una de las preguntas que a mí me interesaba, ¿no? ¿Qué elementos podrías distinguir ya en los cines industriales de proyección latinoamericana? Lo que pasa, primero, que durante el cine silente cualquiera podía hacer una película, ¿no? Porque filmaba con su camarita y después la revelaba en una cubeta y editaba sobre la mesa de la cocina. Y tenía una película buena, mala, regular, pero por eso hay cine en Bolivia, en Oaxaca, en Michoacán, en casi todos los países latinoamericanos y muchas ciudades latinoamericanas tienen películas, no diría que una producción cinematográfica, pero entonces, claro, son todos intentos o películas aisladas en un momento en que el cine llamaba mucho la atención de jóvenes que posteriormente se iban a dedicar a cosas serias, ¿no? Es decir, el caso de buena parte de los cineastas mexicanos que hicieron unas películas en los años 10 o principios de los 20 y después se dedicaron a sus empresas o el caso del uruguayo Borges, que intentó hacer 2 películas, después terminó su carrera, se dedicó toda su vida a médico rural y se olvidó totalmente del cine. Era algo que atraía a los jóvenes de principios de siglo, era algo muy novedoso, pero eran intentos como totalmente artesanales en alguna medida. Eso desaparece totalmente con el sonido, porque ya con el sonido necesitas un laboratorio, necesitas una infraestructura mucho mayor para
poder tener el sonido y grabarlo en la película y hacer las copias compuestas. Entonces eso hace, en primer lugar, que en los países grandes, digamos, fundamentalmente Argentina y México, la producción se vaya a la capital. Y en los países más pequeños, la producción prácticamente desaparezca o casi desaparezca durante un buen rato, ¿no? Y a partir de ahí es cuando el cine latinoamericano empieza a encontrar una respuesta en la propia América Latina. En primer lugar, porque no necesitaba subtítulos, que eso fue un tema clave en los primeros años 30, ¿no? Y segundo, porque estaba la música que servía para unificar, ¿no? Digo, bueno, desde Tito Guízar hasta Carlos Gardel circulaban por todo el continente y no había, en ese sentido, en la música no había una separación, digamos, nacional, ¿no? De que el tango es extranjero, las rancheras son mexicanas, ¿qué tienen que ver con la identidad uruguaya, ¿no? Por ejemplo, yo digo eso porque me acuerdo que mi mamá oía a Pedro Infante y a Jorge Negrete y a todos. Entonces pienso que eso es lo que va a unificar y conocer, sobre todo la lengua, ¿no? Tanto así que Hollywood intenta hacer todo en los fines de los 20, durante todos los 30, el cine hispano, sin darse cuenta que lo hispano como tal no existía, no era un invento totalmente de quien no hablaba español, porque en las películas hispanas estaban mezclados españoles, chilenos, puertorriqueños, mexicanos, argentinos. Y hay una que yo digo, una película que yo digo siempre que es como el símbolo de ese cine, la que se llama Gauchos, Charros y Manola, ¿no? Que le daba lo mismo realmente, ¿no? En el norte de México había una especie de andaluces en general, ¿no? Junto a este tema del sonido y de la música, creo que está acompañado también la popularización del melodrama y como también podríamos entender que hay un melodrama latinoamericano, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que hay ciertos aspectos del cine latinoamericano que son bastante diferentes de otros cines. En particular, sin duda, el melodrama, quizás, quizás, creo que tanto en México como en Argentina, que son, digamos, los dos países más importantes en la producción de esos años, pero también, por ejemplo, un melodrama que además viene fundamentalmente de la radio, ¿no? Y la presencia de la radio en el cine mexicano y argentino va a ser muy importante, ¿no? Es decir, por un lado, la presencia de todos los cantantes, pero además de los cantantes, la apropiación por el cine de toda una serie de cómicos o comediantes que venían o de la radio o de las carpas, ¿no? Tanto en México como en Argentina, y que eran muy similares al grado de que hubo sobre todo los argentinos vinieron a México porque era el lugar
de producción más fuerte, pero los argentinos también eran muy populares. Cantinflas, por ejemplo, o en México, Sandrini, Nini Marshall, o en la música, Libertad Lamarque, poco después Hugo del Carril, digo, bueno, y en Argentina, digo, Arturo de Córdoba, por ejemplo, que trabajó en toda América Latina, ¿no? Entonces sí había efectivamente, y ese melodrama, que es sin duda es un melodrama muy diferente al melodrama europeo, por ejemplo, ¿no? Porque yo creo que tiene buena parte de sus raíces en la radio, en radionovelas, que después en un, digamos, gusto, ese sí yo diría, continental por el melodrama, ¿no? Es decir, por llorar, por sufrir, cosa que efectivamente se plantea diferente en otras partes del mundo, ¿no? Sí, y además creo que con una tensión muy marcada entre lo popular, o sea, digamos el enfrentamiento entre lo popular y las clases altas, ¿no? Y como que esta idea también de ir configurando una imaginación extendida de qué era lo popular, ¿no? Desde bueno, los conventillos o la vida urbana, popular en México, ¿no? Y creo que hay una tensión también ahí con cómo se delimita lo popular, ¿no? Y cómo se construye esta imagen de lo popular. Sí, sí, sin duda, y ahí sí, quizás, bueno, hay ciertas diferencias, pero que no es tanto, ¿no? Digo, pienso en películas como, es decir, las migraciones a América Latina, ¿no? Que en primeros años de siglo fueron enormes, y entonces está muy representado en las películas, ¿no? Digo, los hijos de Don Venancio, para pintar todo, igual en el cine argentino, sobre todo con los italianos, ¿no? Entonces sí, hay una... primero es un cine que efectivamente recupera lo popular, y consigue la identificación del público con mundos, con mundos que nunca existieron, ¿no? Empezando allá en los Ranchos Grandes, es decir, todo el mundo del cine mexicano, eso por ahí lo decía en algún momento parecido Monsiváis, pero uno cree más ve más real el México que pintó el cine mexicano que lo que puede haber sido el México real, ¿no? Uno se imagina que los carpinteros todos eran como Pedro Infante con su camisetita rayada, ¿sí? Porque realmente, o el Rancho Grande, ¿no? Que seguramente nunca existió nada parecido a eso, ¿no? Pero esa fue la imagen que se vendió y es la que sigue viva para buena parte de los europeos, que cuando llegan a México piensan que se van a encontrar charros en todas las esquinas, o si van a Uruguay, Argentina, gauchos esperando el avión, ¿no? Claro, pero es que esa imagen tuvo una enorme fuerza y en todo el mundo, porque además es un cine, sobre todo el de los años 40,
y sobre todo el mexicano, que fue el más poderoso, pero también el argentino, que consiguió trascender fronteras, incluso en Europa, en festivales. Porque además lo otro que habría que decir, al margen de lo temático, que en esos años hay una gran cantidad de cineastas con una gran capacidad como directores de cine, ¿no? Empezando, por el Indio Fernández, ¿no? Pero Fernando de Fuentes, por ejemplo, que trató a casi todos los temas y que hace unos meses, en enero, pasamos aquí una retrospectiva más o menos amplia, pero en todos, en tema que abordó, género que abordó, desde comedia ranchera, horror, en todos hizo películas de un gran nivel, o que fue Roberto Gabaldón, ¿no? Que eso. Y muchos más, son muchos, no siempre se habla de 3 o 4. Julio Bracho, ¿no? Para mí, Distinto Amanecer es una de los grandes melodramas, digamos, negros, por decirlo de alguna manera, del cine mexicano, ¿no? Cosa que muchas veces, por diferentes razones, no fueron lo suficientemente valorados, pero si cuando uno ve ahora el cine mexicano de los 40, hay mucho cine que uno se sorprende de la calidad, del nivel que está casi a la altura, o capaz que sin el casi, del cine estadounidense o del cine europeo de la época. Yo decía Distinto Amanecer, porque a mí me parece una de los grandes películas, muchas de Gabaldón. Su última aventura de Gilberto Martínez Solares, para mí es una de las mejores comedias que ha dado el cine mexicano. E incluso la participación de las mujeres, ¿no? Porque también está Matilde Landeta, ¿no? Sí. También una directora que pudo incursionar a pesar de todo. Sí, bueno, en esa época sí, todavía la incursión era minoritaria. Era muy minoritaria, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, y en ese sentido, creo que también algo que es interesante y que pocas veces nos detenemos a pensar de este momento industrial era también las plataformas de distribución, ¿no? Pienso en Pelmex, que estaban pensando no solo en la producción, ¿no? Sino que estaban proyectando justamente para que se pudiera ver en América Latina, ¿no? Y creo que, no sé si eso se podría equiparar con lo que ocurre ahora con las plataformas digitales, ¿no? Que permiten irradiar o era algo totalmente distinto. ¿Cómo lo miras? Pues no sé, lo que sí era lo que pasa, la diferencia es que antes, en esos años, digamos, el cine mexicano era muy esperado en toda América Latina, ¿no? Tanto que los productores prevendían las películas, ¿no? Es decir, iba el productor mexicano y decía, voy a hacer una película con María Félix, y la compraban en todo el continente antes de que la película estuviera filmada, porque eso era garantía de que iba a ser un éxito, ¿no? Ahora lo que se ha perdido, y eso sé que lo hablaremos al rato, es el mercado, ¿no? El mercado ha desaparecido totalmente. Entonces yo no sé si las plataformas logren revivir ese mercado. Hay casos que sí, evidentemente con Luis Miguel, sí, porque, y volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? La música mexicana sigue comunificando, es decir, Luis Miguel
funciona igual en México que en Buenos Aires, que en Montevideo, que en La Paz, eso ahí no hay duda, ¿no? Pero volvemos al tema de la música, ¿no? Sobre todo. Y bueno, digo, y no hablamos de Brasil, pero igual en esos años había una enorme presencia del cine latinoamericano, argentino y mexicano, en Brasil también, ¿no? Con salas que se dedicaban solo a exhibir cine argentino o mexicano, ¿no? Sí, bueno, un poco hacia allá quiero conducirme ya como a este momento del llamado nuevo cine latinoamericano, pero previo a ello quisiera preguntarte si tú crees que, por ejemplo, el neorrealismo tuvo un arraigo completamente latinoamericano. La época, digamos, de oro del cine mexicano, que se tiene un equivalente menor en Argentina en los años 40, de alguna manera entra en crisis con el fin de la guerra y la llegada a América Latina del cine hollywoodense, que había dejado de llegar por la guerra, y sobre todo del cine europeo que no llegaba. Por eso en México, en los años de la guerra, se filmaron cantidad de novelas europeas sin pagar ningún tipo de derechos porque estaban en guerra, y quien se iba a preocupar por si tenían derechos o no derechos, ¿no? Pero entonces, en los años 50 son los años de crisis, yo creo que en ambas cinematografías, con muy pocas excepciones, digo, hay algunas, pero en México fundamentalmente Buñuel, que empieza justo con la crisis, y en Argentina Leopoldo Torre Nilsson, que también empieza a trabajar en esos años de crisis, ¿no? Y después, efectivamente, la primera ola, yo diría, de nuevo cine latinoamericano, es el influido por el neorrealismo italiano. ¿Por qué? Bueno, primero porque hay tres, por lo menos, nombres fundamentales que se formaron en la Italia de los 50. Fernando Birri, por un lado, Tomás Gutiérrez Alea, Julio García Espinosa, y por ahí anda también García Márquez, que finalmente no se dedica al cine, porque ahí sí fue cineasta frustrado de alguna manera, pero bueno, no le fue tan mal de todas formas, ¿no? Entonces, estos futuros cineastas se formaron en el Centro Experimental de Cinematografía, que venía desde los años del fascismo, de las escuelas más viejas de cine junto con las soviéticas, y además porque ¿qué se descubre con el neorrealismo? Que primero, para hacer películas no se necesitaban estudios, no se necesitaban actores profesionales, por más que la mayor parte del neorrealismo los tuvo, pero Ladrones de Bicicleta, Humberto D. no los tenía, ¿no? Y que se podía filmar entonces en condiciones mucho más fáciles, digamos, ¿no? Y por otro lado, lo que decía Sabatini, que además estuvo en México, estuvo en Cuba,
que era que un guionista puede tener una enorme imaginación y ser muy talentoso, pero la realidad siempre es mucho más creativa, digamos, que cualquier guionista. Y entonces que las historias tenían que nacer de la propia realidad, ¿no? Y entonces eso evidentemente a países que no tenían una infraestructura les permitió ver que se podía hacer cine sin toda esa parafernalia, digamos, hollywoodense, ¿no? De estudios, de actores. Y entonces una primera influencia para el cine latinoamericano proviene del neorrealismo. Y algo que se conecta con la semana pasada también, esta tradición del cineclubismo, ¿no? Que es algo que justo Paranaguá dice, los nuevos cineastas fueron primero nuevos espectadores, ¿no? Fueron los que también a través del cineclub podían allegarse a estas tradiciones cinematográficas. Claro, y y eso en toda América Latina, ¿no? Efectivamente ya en México ya comenzaban los cineclubes en los años 50, en Argentina tenían más tiempo, en Chile, por en ejemplo. Chile, en Cuba la Sociedad de Nuestro Tiempo, de donde salieron García Espinosa, Tomás Gutiérrez Alea, los que hicieron Alfredo Guevara, los que hicieron el Mégano, ahí, ¿no? Que es la, además el cine, el neorrealismo, de hecho, tuvo una enorme influencia en todo el mundo, digo, desde la India en las películas de Satyajit Ray hasta en Kurosawa, el Ángel Ebrio que estamos pasando ahora, tienen influencia del neorrealismo italiano, porque mostró un cine totalmente diferente, ¿no? Que quizás ahora el choque, digamos, para el espectador actual sea menor, pero yo siempre, cuando paso en clases o en cursos con neorrealismo, es decir, siempre antes les paso que no es cierto exactamente, pero el espectáculo hollywoodense representado por King Kong y Sombrero de Copa. Entonces, después de ver King Kong y Sombrero de Copa, ver Ladrones de Bicicleta, el choque sí es... Claro, no es que no hubiera en el cine estadounidense un cine más real, sí había efectivamente, pero el grueso del cine de Hollywood era el espectáculo hollywoodense, ¿no? El King Kong, digamos. Y entonces Ladrones de Bicicleta, y que además tenía esa película un lado melodramático que también lo acercaba a lo latinoamericano, ¿no? Porque efectivamente hay un tema social muy importante, pero también un lado melodramático representado sobre todo por el niño en Ladrones de Bicicleta o por el perrito en Humberto D., que hacen que el espectador se identifique mucho, ¿no? El primer cine de Birri en Argentina está influenciado por el neorrealismo, y en México sobre todo las producciones de Alarraqui y de Normachano, sí, Torero, Raíces, que Raíces cuesta mucho verla como neorrealista porque el peso del melodrama mexicano es muy fuerte, ¿no? Pero incluso, yo creo que incluso en Ismael Rodríguez hay cierto lado, neorrealista, muy permeado por el melodrama mexicano, que es algo que históricamente
permea o contagia todo, ¿no? Casi todas las películas mexicanas, por lo menos hasta los años 60, son melodrama y algo más, ¿no? Es decir, comedia melodramática o melodrama policial o melodrama musical, pero el melodrama siempre está presente, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que de alguna manera hace que se note menos, pero bueno, Sabatini escribe un guión en México, influye mucho en Cuba, sobre todo en Julio García Espinosa, pero también las primeras películas cubanas después de la Revolución tienen un lado... Sí, sí, exacto. Ahora, ¿qué pasa? Que casi al mismo tiempo llegan las nuevas olas. Entonces ahí es cuando se empieza a mezclar, porque por ejemplo las películas del Cinema Novo o los antecedentes, digamos, el cine de Nelson Pereira dos Santos está muy cercano al Cinema Novo, al neorrealismo, ¿no? Sí, Río 40 grados, Río Zona Norte, Vidas Secas, pero ya Glauber Rocha es mucho más Godard, ¿no? Si que, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces creo que ahí se dan las dos influencias que son también influencias que tienen que ver con la parte técnica, ¿no? Por un lado, con el neorrealismo se descubre que no se necesitan estudios, que no se necesitan actores profesionales, pero muy rápidamente se descubre que con la grabadora Nagra se puede hacer sonido directo, que no necesitas un enorme equipo de gente y que hay películas ya más sensibles que no necesita iluminación artificial, y entonces eso hace que ahí sí haya, digamos, un cine latinoamericano donde se mezclan los dos aspectos. Por un lado, digamos, el cine social y la militancia de Birri o de San Ginés o de Solana, que además, si vamos al fondo, La Hora de los Hornos es, por un lado, una película totalmente militante, combativa, que estuvo prohibida en Argentina, que pasó fundamentalmente también en cineclubes, en circuitos alternativos, pero por otro lado hay una gran influencia de los nuevos cines y la ruptura, sobre todo en la primera parte, como toma prestado del cine publicitario para armar una cosa que es absolutamente novedosa, ¿no? Para el momento. Es un cine y que lo mismo se verá después en todo el cine de Solanas. Hay un lado muy godardiano, digamos, pero incluso en la ruptura formal, digamos, incluso el cine del uruguayo Mario Handler, Me gustan los estudiantes, o Liberarse, que buscando posibilidades para filmar, decide, es decir, no utilizar, hacer películas mudas de nuevo, por una razón práctica, pero también tiene que ver con esas propuestas radicales, ¿no? Que también de alguna manera
se dan en el cine mexicano, que es un cine que quizás donde es el momento capaz que el cine latinoamericano está menos relacionado con el cine latinoamericano, pero de todas maneras los cineastas mexicanos van a Pézaro, van a Viña del Mar, los cortos de Riften están muy relacionados con la parte más formal, digamos, de la nueva ola, de las nuevas olas, pero también están otras películas que circulan en el continente, y hay una relación entre todos estos cineastas. Sí, esa era como la pregunta, si realmente hubo un proyecto latinoamericano, incluso preguntar también, hay obras, o sea, para mí La Hora de los Hornos es la película latinoamericanista, ¿no? Al inicio es así, América Latina, sí, la gran patria, ¿no? O sea, es así como el inicio. Pero ahora pensaba, justo, también se cruza la idea del tercer mundo, ¿no? O sea, se está como empalmando la idea de América Latina también con todos estos encuentros de cine del tercer mundo, bueno, la formación de la Cinemateca del Tercer Mundo, ¿no? Todo este discurso tercermundista creo que se empalma. Entonces, bueno, y eso, por ejemplo, en la historiografía del cine es un debate, ¿no? Si es un proyecto el nuevo cine, si es una tendencia, ¿no? Si realmente hay una idea latinoamericana, o en realidad son distintas experiencias que se conectan, a lo mejor por reuniones, ¿no? Sí, de San Ginés en Bolivia, Birri en Argentina, y después del Grupo Liberación, y luego Patricia Guzmán en Chile, ¿no? O sea, si realmente, creo que ese es uno de los grandes debates, ¿no? Claro, ahora, lo cierto es que son películas que coinciden, ¿no? Es decir, La Hora de los Hornos, Jaguar Malcú, El Chacal de Nahuel Toro, bueno, las películas ahí más militantes o más documentales de Carlos Álvarez y María Rodríguez en Colombia. Entonces hay un interés, yo creo, por ese cine, quizás no un interés popular, porque no es un cine que, aunque haya llegado, aunque yo vi en Montevideo en salas de estreno tanto Jaguar Malcú como no, La Hora de los Hornos no. La Hora de los Hornos siempre fue a través de Cineclub, siempre pasó por Cineclub, ¿no? Pero sí, El Chacal de Nahuel Toro también se estrenó. Entonces, ese sí, y había, bueno, y en Pézaro, Viña del Mar, había varios, iban los cineastas mexicanos, Leduc, Riften, no sé si Casals también, no tengo ubicado, Oscar Menéndez, entonces sí, había, digamos, por lo menos estaban como juntos en el mismo momento con preocupaciones similares, que igual eran muy amplias, y porque, por ejemplo, en el caso de Glauber Rocha, que es uno de los, era una preocupación, digamos, mucho más tercermundista y mucho más radical formalmente, que en el caso por ejemplo, de Miguel Litín, pero que también su carrera se vio frustrada, no frustrada, porque siguió haciendo mucho cine, pero se vio afectada por el exilio, ¿no? Igual que, bueno, en el caso de todos los cineastas
chilenos, pero por ejemplo también volviendo a ese, el caso de Raúl Ruiz es mucho más cercano a las nuevas olas europeas, ¿no? Entonces yo creo que se dan los dos aspectos. Por un lado, un cine social que de hecho en México prácticamente casi todos los cineastas de esa generación de alguna manera lo abordaron, en algunos casos de manera más industrial. Pienso en los cineastas mexicanos un poco después, durante el sexenio de Echeverría, pero evidentemente Canoa o El Apando son películas de temática social y de denuncia. Y en el cine argentino, al margen, por ejemplo, de Solanas y Getino y Vallejo y todo eso, hay también un nuevo cine también más vinculado a esas nuevas olas, como el cine de Kohn, de Kuhn, un poco después, Lautaro Murúa, varios cineastas que hacían, Leonardo Fabio, cineastas que hacían un cine que rompía con la tradición anterior, que eso creo que fue lo que definió más la ruptura, ¿no? El romper con toda la tradición de los años 40 y 50 de estudios, de estrellas, que eso fue lo que pasó, sobre todo en los 60. Pues ya vamos avanzando, se ha pasado el tiempo muy rápido. Yo creo que es necesario venir al presente, ¿no? O sea, pensar ¿qué definiría el cine latinoamericano del presente? Como última pregunta, ¿no? Yo te quiero leer una cita de Albertina, tal vez es llevar igual el agua a mi molino, porque me llamó mucho la atención en una clase que dio el año pasado en Buenos Aires, Albertina Carri, en una reflexión que está en internet que se llama Herejías del Cine, y a propósito de Glover Rocha afirmó: no fue solo un cineasta, sino alguien que se ocupó de pensar lo que podía ser un cine del tercer mundo para hablar del cine latinoamericano. Y no es inocente llamarlo cine del tercer mundo, porque implica mencionar el mundo de una forma ordinal y también problematizar ese modo de organizar al mundo desde un sistema de jerarquías y oposiciones, problematizando también el pensar el cine. Es decir, un cine hecho desde estos territorios y no desde otros, un cine realizado por nuestros recursos humanos y materiales. Eso implica un acceso determinado a la tecnología, una conciencia de los flujos migratorios que tiene nuestro continente, el acceso a los conocimientos y a la cultura que tienen nuestros pueblos, los niveles de pobreza, de desocupación que tiene nuestro territorio, las miles de personas que ni siquiera podrían imaginar hacer cine como una posibilidad de supervivencia, las miles de personas que están fuera de todo sistema para pensar en dedicarse a la creación. Todas esas condiciones implican a nuestro cine, porque insisto, es un cine que se hace desde acá, desde toda esta batería de problemas. Me llamó mucho, bueno, también toda la tradición, claro, que tiene Albertina Carri, ¿no? También de ser hija de detenidos desaparecidos. Pero bueno, es una reflexión que me parece interesante, porque se está planteando un poco qué significa crear ahora desde América Latina, ¿no? Claro, ahora, en este momento, en primer lugar, hay primero una enorme posibilidad para hacer cine. Eso lo decía, o lo dice Rifkin, pero lo decía cuando apenas empezó lo digital. Él decía, bueno, hasta ahora quienes podían filmar o no dependían de sus habilidades para moverse, es decir, o ser, digamos, como en su caso al inicio, el hijo
del productor o saber cómo moverse para conseguir dinero. Y cuando él empezó a hacer cine digital, decía, bueno, con $10.000 puedo tener una cámara digital y con $10.000 más todo el resto del equipo para hacer la película. Entonces ya antes el tamiz, digamos, en quien llegaba director o no, era el económico. Ahora el tamiz va a ser a la larga solo el talento, es decir, de todo lo que se filme, lo que va a quedar. En ese momento eran $20.000. Ahora se puede tener el equipo, ya con $1.000 se puede hacer una película. El tema es decir, ¿qué película y qué va a pasar? En este momento Argentina es uno de los mayores productores del cine del mundo. Son como 300 películas por año. En México, según esto, son más de 200. Entonces, claro, sería un poco ingenuo pensar que todo eso es valioso y va a pasar, va a permanecer, pero sin duda de todo eso hay una buena cantidad que sí tiene valor, ¿no? Y lo bueno es que son películas hechas en condiciones muy diferentes, pero que casi todos pueden acceder. Yo ahora, hace tiempo, digo, cuando antes alguien decía, ¿cómo puedo hacer para hacer una película? ¿No? Y era muy complicado. Ahora es como si alguien dijera, ¿cómo puedo hacer para escribir un cuento? ¿No? Pues, bueno, escríbelo y después verás si a alguien le interesa, si se puede publicar. Con el cine pasa lo mismo. Claro, si uno quiere hacer una película sobre un episodio de la revolución con batalla, bueno, no, ahí sí se necesita un presupuesto, evidentemente. Pero si uno quiere filmar, en principio, es muy accesible. Sí, ya. Y bueno, también hay experiencias, por ejemplo, RIF, México Insurgente, que también se hizo con poco dinero y se hicieron unas grandes... No, claro, por supuesto, y depende, pero hay películas, uno dice, bueno, ahora una película se puede filmar con ese celular, ¿no? Dice, no, pero después, ¿cómo llego a los cines? Bueno, no, ese es un problema secundario que no tiene nada que ver con la creación. En la historia, la mayor parte de los poetas publicaban plaquettes de 100 o 50 ejemplares que les regalaban a sus amigos, y algunos se quedaron ahí, no llegaron. Otros fueron Octavio Paz, ¿no? Pero no necesariamente se mide por la cantidad de ejemplares ni si lo editó, sino. Entonces creo que con el cine pasa mucho eso. Ahora hay una enorme producción en toda América Latina. ¿Cuál es el problema? Lo que decíamos antes, ¿no? Que ya no existe el mercado. ¿Por qué no existe el mercado? Bueno, porque en los años 40 y 50 había, yo diría, una mayor identificación latinoamericana, ¿no? Que se ha perdido. Es decir, Cantinflas se veía en toda América Latina, y no es que toda América Latina el lenguaje de Cantinflas fuera entendido exactamente igual que en México, porque había una cosa,
muy elaborada, pero por otro lado también muy mexicana en el hablar de Cantinflas, ¿no? Entonces uno veía las películas y se podía entender sin duda, y al revés también, ¿no? Es decir, digo, Sandrini, que hizo varias películas en México, bueno, era un actor totalmente argentino en su humor. Ahora, en el cine se ha perdido casi totalmente esa relación, ¿no? Los casos que han tratado de hacer películas con actores, intercambiando actores o directores para tener éxito, no han funcionado. Ya él es el único que es el actor latinoamericano, sí, por excelencia, ¿no? Sí, pero por ejemplo, cuando Guillermo del Toro hizo Cronos con Federico Lupi, no funcionó tampoco muy bien en Buenos Aires. De hecho, Pinocho no fue ningún éxito tampoco en Argentina, ¿no? Y al revés pasa lo mismo. No hay ningún actor argentino que uno diga, no, es un actor famoso en México. Bueno, sí. Darín sin duda es pero tampoco asegura el éxito de una película. Aunque sí, ¿no? tiene así como su simpatía, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero entonces... De relatos salvajes. Sí, ahora, ¿qué pasa además? Que el mercado como que no existe y es más complicado, sobre todo hacia afuera. Es decir, la Cineteca exhibe muchísimo cine latinoamericano, ¿no? Muchísimo. Eso te iba a preguntar, ¿y cómo es el aforo? ¿Si a la gente le interesa? Sí hay interés. Ahora está el ciclo, está ahorita el Cinema Novo, ¿no? Pues ahora está el Cinema Novo y acaba de estar el foro. En el foro hubo una enorme cantidad de cine latinoamericano. Ahora, ¿qué pasa? Yo siempre les digo, sería mucho más fácil si hubiera una reciprocidad. Es decir, si nosotros trajéramos 20 películas argentinas en el año, pero hubiera alguien en Argentina que exhibiera 20 películas mexicanas, para tener, digo, incluso más allá de lo económico, para que hubiera como una... Pero no, eso no existe, ¿no? Cuando se exhiben, es decir, el cine latinoamericano prácticamente fuera de sus países se exhibe casi exclusivamente en festivales. Entonces sí, en festivales a veces hay algunas películas mexicanas en Bafisi o en Mar del Plata o en algún... pero se reduce casi a eso, ¿no? Después no hay espacios, entonces la Cineteca sí es de alguna manera un espacio, y buena parte del cine latinoamericano que se exhibe en México o se exhibe solo en Cineteca, o Cineteca, digamos, Tonalá y alguna otra sala cultural, sí, películas que tienen algún distribuidor, o películas que nosotros traemos directamente negociando o con los directores o con los distribuidores internacionales. Y claro, también como el cine latinoamericano, salvo excepciones, es mucho y tiene poco mercado, entonces lo que ofrece la Cineteca sí le sirve incluso a los distribuidores internacionales, ¿no? Porque son de repente 3.000 espectadores, pero es una
es una excepción. Ahora hay un público que ha bajado después de la pandemia, pero hay un público para ese cine. No es un público muy amplio, digo, salvo algunas películas más grandes, pero de todas maneras yo pienso que es muy importante darle un espacio a ese cine, porque finalmente, digo, las preocupaciones de los cineastas son bastante similares, y no hay una gran diferencia. Digo, generalmente, sobre todo en el cine actual, la mayor resistencia es hacia el idioma, porque se sostiene muchas veces que no se entiende. Hay veces que es cierto, las películas de Gaviria, si no tienen subtítulos en español, son incomprensibles. Algunas chilenas son difíciles. Las de Gaviria, porque uno lo único que entiende es al final gonorrea. Exactamente. ¿Cómo? Sí, si no tiene subtítulos en español, no se entiende. Pero existía con Pasolini también, el dialecto de Italia. Ah, claro. Y el otro caso, efectivamente, las películas chilenas, que Raúl Ruiz decía que el idioma perfecto sería una mezcla del chileno y el portugués, porque el portugués no pronuncia las vocales y los chilenos no pronuncian las consonantes. No, claro, hay películas chilenas que es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Ese es un tema también a partir, efectivamente, de que el lenguaje en el cine es mucho más coloquial, ¿no? También hay mucho cine mexicano, callejero, que si lo ven en Buenos Aires, evidentemente les cuesta mucho, ¿no? Es que eso, ahora, en México hay ahora una digamos, ventaja, entre comillas, la nueva ley que por inclusión todas las películas habladas en español tienen que tener subtítulos también. Para eso sí sirve, porque a nosotros nos pasa cuando vemos, por ejemplo, screeners aquí, claro, vienen con subtítulos en inglés y uno lo ve y dice, ¿se entendía lo que hablaban o era por los subtítulos en inglés? Claro, y hay veces que es cierto, que uno dice, no estoy entendiendo casi nada. Y claro, a veces no importa mucho, pero a veces sí uno se queda fuera de las películas. Pues increíble conversación, yo estoy muy emocionada, pero también sé que el público aquí está muy convocado por los temas que hemos estado platicando, y creo que es hora también de abrir la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera comentar algo, quiera preguntar, es el momento. Yo vi es que hablando de esas películas de Gaviria, yo cuando la vi, La vendedora de flores, la entendí por las imágenes, pero nada más entendía gonorrea, mi amor y cosas así, ¿no? Igual sí estaría bien que las subtitularan las colombianas. Los Reyes del Mundo, esa se entiende más, pero también hay un problemita de que cosas importantes creo que se me pasaron. Pero yo tengo una pregunta muy como concreta, de una película concreta. Eli gana en Cannes, la película Eli. Sí. Pero el tema
O sea, de lo que trata esa película, la tesis que tiene, para mí es que el narcotráfico es invulnerable. O sea, pueden hacer y deshacer, ¿no? Pero gana en Cannes. Entonces siento como que esos festivales importantes quieren de nosotros, de los latinoamericanos, un cine que les diga, ustedes están como que en esa situación. Y no llegan películas que podrían, no sé, a lo mejor algún buen drama, algo de terror como la de Vuelven, que también tiene que ver con el narcotráfico, pero sí se podría impulsar, o bueno, no sé, ¿usted no ha notado en las películas que exhiben y que ganan en los festivales como que premian ese tipo de película que nos deja, pues sí, como que vivimos en un ambiente amarillo, narcotráfico, desolación, como La Vendedora de Flores? O sea, ¿no hay algo ahí medio extraño? A mí se me hace extraño que una película como Eli, siendo buena y que sí te atrapa, gane de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa? Yo, en los festivales hay 5 o 6 o 10, menos en general, personas que ven las películas, que son directores o actores o productores, y eligen una de acuerdo a su gusto y a sus intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente siempre se espera de los diferentes países, y eso es general, que su cine refleje la idea que se tiene de ese país. Entonces, sin duda, las películas, salvo que haya un jurado mexicano que defienda mucho una película y tenga capacidad para convencer al resto, las películas mexicanas que van a los festivales y que ganan a los festivales son películas que se parecen a la idea que se tiene de México fuera. Entonces, si hay una película mexicana que es un, digamos, melodrama intimista que podría parecer, visto francés, no interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho de eso, ¿no? Y lo mismo pasa con los países que en determinado momento se ponen de moda en los festivales, ¿no? ¿Por qué de repente es el cine filipino el que gana varios años, o después el cine? Digo, yo siempre, no siempre, cada vez me convenzo más que los festivales sirven como plataforma, sin duda, pero es como todas las selecciones, incluyendo ahora que acaban de pasar las Olimpiadas, y yo siempre lo comento con los que se presentan al CCC y eso. Digo, bueno, mira, entrar a una escuela de cine o ganar un premio finalmente es como sacarse la lotería. El que lo gana está muy bien. Digo, si te llevas la medalla de oro, la palma de oro, o entras a estudiar al CCC, está perfecto. Los que no lo lograron no es que sean más tontos ni incapaces, bueno, no, es que no puede tocarle a todos, y finalmente la elección o la selección es muy subjetiva, no hay de otra, ¿no? Yo siempre eso discutía con el CCC, porque el examen, digamos, de alguna manera es ver como si tienen, digamos, qué posibilidades tendrían de hacer cine o de formar parte de ese grupo. Y
yo lo que siempre pienso es, bueno, no se puede saber eso, porque además puede ser una persona totalmente asociable y hacer después extraordinarias películas, ¿no? Entonces, quien gane o no, y los premios pasa lo mismo, ¿no? Cada vez, y cada vez que termina un festival siempre, ¿cómo no le dieron premio a esta película? Porque claro, si hubieran sido otros 7, hubiera ganado otra, ¿no? Entonces no hay un valor, no hay un valor único, para ser más autocrítico, digamos, lo mismo pasa con la programación de Cineteca. En este momento hay miles de películas que están todas por ahí. ¿Cómo seleccionar las películas? Bueno, finalmente hay una parte que tiene que ver el gusto, hay otra que sí, que vemos que podría ser bueno, hay cierto público, pero finalmente hay una cuestión subjetiva que es imposible de evitar. Digo, yo no puedo programar una película como si no fuera yo, ¿no? Como si fuera otro el que está viendo esa película para tener una visión objetiva. Eso no existe, ¿no? Entonces, uno intenta hacer, y creo que pasa también en los festivales, bueno, si le dieron el premio a la película francesa, no, pero hay que darle un premio también a la otra película y ser más o menos, creo que ese es un criterio que más o menos funciona. Nosotros cuando programamos la muestra o el foro siempre saber, ¿hay latinoamericano o no hay latinoamericano? ¿Hay de mujeres o no hay de mujeres? De repente, claro, de repente hay solo 2 de mujeres y de repente después en el foro hay 6 de mujeres. Bueno, porque tampoco puede ser estricto así todo, decir, ¿cómo falta un país, una película oriental? Bueno, en esta ocasión no encontramos ninguna película. Es muy difícil sentirnos obligados a meter una película. Y creo que eso pasa a estas alturas, en todos los aspectos. No hay posibilidad, yo creo, de hacer, sobre todo en las cuestiones artísticas, de medirlos con criterios objetivos por más puntos que se pongan. Si no se puede hacer en cuestiones de deporte, como los clavados, que uno pensaría que es mucho más fácil determinar si lo hizo bien o no lo hizo bien, en una película es muchísimo más complicado, ¿no? Igual en las próximas semanas también estarán dialogando sobre programación y todo eso. Itzel Martínez, sí, ¿no? de Permiso, que es ambulante, sí, es de ambulante, entonces creo que es una buena pregunta también para este diálogo que tendrán con Itzel, y creo que sí es interesante, aunque también la pluralidad del cine latinoamericano, pienso en Lucrecia Martel, que también es, no necesariamente entra en este diálogo, ¿no? Así más, pienso en Sama, o sea, en otras películas están mirando otras cosas, ¿no? Del cine latinoamericano, que igual son reconocidas, y bueno, además de Escalante creo que no le volvió a funcionar muy bien la fórmula, ¿no? O sea, las últimas películas no fueron tan reconocidas, ¿no? Nelly fue excepcional también por el manejo, creo que de la cámara, sí, ¿no? Sí, es interesante. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Considerarían que quizá el cine latinoamericano debería de moderar mucho más sus ambiciones, más lejos del gran estrellato de los festivales europeos y de Hollywood, para convertirse en una
Sí, en un lenguaje cinematográfico más local y digamos que se pueda compartir entre Argentina, México, Brasil, y Brasil a pesar de no ser hispanohablante, Uruguay, Paraguay, etcétera, Bolivia, o se debe de persistir en la tarea de ir a buscar estos espacios a pesar de que quizá no hay un piso parejo. No hay un piso parejo en el aspecto discursivo. Se busca precisamente este cine que es más maniqueo, más más artificioso. Mira, yo te diría un poco lo que contestaba antes, de que, digo, si te ganas la Palma de Oro o el Oso de Venecia, está muy bien porque eso es muy bueno para tu película, sea quien sea el director. Si lo merecía o no lo merecía es secundario. Yo siempre lo comparo con la lotería. Si te ganas la lotería, dicen no la merecía, se la merecía más aquel que no tiene auto y vive en un cuartito. Bueno, no es un problema de merecimiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay todo un cine, indudablemente, que creo que es muchas veces, efectivamente, el cine más interesante, que no tiene posibilidades de acceder a esos grandes festivales, que nunca va a acceder y que si lo intenta no queda, ¿no? Y que se mueve a veces en otros festivales para otro tipo de cine, no sé, Mar del Plata, Ficunam, Bafisi, Jeonju, Rotterdam, eso que... Entonces, que son para otro tipo de cine, ¿no? Yo pienso, a mí ya a estas alturas, los festivales me tienen como muy sin cuidado. Fui jurado varias veces en La Habana y en Valladolid, y siempre es un poco injusto, un poco demasiado subjetivo, o uno se tiene que discutir porque hay dos posiciones encontradas. Entonces, porque hay dos posiciones encontradas, no gana ninguna de las dos, sino una tercera que nadie había pensado en ella originalmente. Eso es muy común en los festivales, ¿no? Porque uno dice, no, yo esta película, y no hay forma, y al final alguien dice, bueno, ¿y esta otra? Pues, sí, nadie está en contra, ¿no? Y gana la que nadie había pensado. Entonces, ahora, mira, yo estaba viendo, había hecho una lista porque de los últimos tiempos de películas que hemos pasado y que a mí que no son películas grandes ni películas que me parecen importantes verlas. Entonces, por ejemplo, en el foro que acaba de pasar, tuvimos la película, notas para una película del documentalista chileno Ignacio Agüero, que a mí me parece uno de los grandes documentalistas, ¿no? Que hemos pasado todo su cine aquí, creo que todo, porque él estuvo hace como 2 años. Bueno, y esta película, que por cierto, por alguna razón, durante el foro le fue bastante mal, no sé por qué. Muy tarde. Eran muy tarde las No, tardes y temprano. Sí, sí, pero le fue bastante mal. La vamos a tener ¿Cómo después. se llama? Se llama Notas para una película, que es un documental, como casi todos los que ha hecho él últimamente, en primera persona, donde él es también protagonista. Tuvimos una película argentina que esa sí ganó algunos premios,
la de Las cosas indefinidas de María Paricio, de la que antes habíamos tenido su segunda, que era Sobre las nubes, que es una cineasta argentina, yo creo que muy interesante, que se mueve, digo, en un circuito pequeño. En los dos casos, las películas las trajimos nosotros directamente, no tienen un distribuidor. En los dos casos hablamos directamente con los directores para tenerlas, pero así hemos tenido una buena cantidad de títulos, buena parte documentales. Yo citaría una que me parece un documental extraordinario. Digo, podríamos hablar de mil cosas, pero Esquirlas, el documental argentino de Natalia Garayalde, que es una película extraordinaria. Digo, bueno, yo debo confesar que en los últimos tiempos tengo una debilidad especial por los documentales en primera persona que logran hacerse universales, ¿no? Que hablando de sí mismos logran trascender. Y en este caso, Esquirlas era una niña que no sé si es Córdoba, una ciudad de Argentina, que explotó una especie de polvorín del ejército, y su papá había comprado una cámara de Super 8. Betamax, y ella, que era una niña de 10, 12 años, 10 años debía tener, salía a filmar con su cámara y entrevistaba gente y filmaba, y esos cassettes los guardó, se quedaban en una caja. Ella después estudió cine y un día regresó y encontró esos cassettes, hizo una película, y es una película realmente extraordinaria por todo lo que pasó después, porque además en esa zona había un laboratorio, varios, entre ellos su papá, murieron de cáncer supuestamente por contaminación, toda una historia, pero que nace a partir de estos materiales, ¿no? Y últimamente estamos pasando otra película también argentina, muy pequeña también, que la contactamos con el director, que a mí, que se llama Julia, no te cases, una película muy interesante, porque es una mujer judía en los años 60 que se va a casar con un comerciante también judío, y la mamá le dice: Julia, no te cases, y ella se casa con este hombre con el que nunca tuvieron nada que ver, y toda la película es una llamada telefónica del hijo a su mamá, donde graba todo lo que hablan, donde hablan toda la vida en una llamada telefónica, y la madre no sabe nada, que es para una película, y no le dice hasta que después que ya tiene la película, cuando se la muestra, ¿no? Y entonces la madre cuenta toda su historia, cómo estaba casada con este hombre y se separa. Hay mucho filmado también, porque es digamos, él es un comerciante de ropa en el barrio, en el 11, en Buenos Aires, es decir, tiene una casa de ropa para novia. Hay una película anterior del director que se llama Novias, 15 años, novias y no sé qué más, que es sobre la tienda del papá.
Y ella ahí cuenta toda su historia, ¿no? Y que ella se separaba, dejaba al marido, se iba un rato con otro y después regresaba y en un momento que estrenaron Gritos y Susurros y que ella quería ir a ver Gritos y Susurros, convenció a su marido de ir y a los 10 minutos el marido le dijo: te espero afuera. Es una película muy sorprendente porque además es una familia judía en los años 60. Entonces creo que hay y cito estas porque son películas últimamente que a mí me parecen y que han funcionado relativamente. Una película latinoamericana de esta chica hace en Cineteca entre 2.000 y 3.000 espectadores. Si pasa en la muestra o en el foro hace algunos más, pero lo que es cierto es que no hay casi ningún tipo de reciprocidad, ¿no? Que eso es una lástima, que los argentinos o los uruguayos o los peruanos solo pueden ver cine latinoamericano si van a un festival donde regularmente algunas películas sí se exhiben, pero claro, en un festival se pueden exhibir 2 o 3 películas, ¿no? Mexicanas o una ecuatoriana o boliviana, y nosotros prácticamente casi todo lo que nos ofrecen, casi todo, si entra dentro de la línea, digamos, de la Cineteca y tenemos espacio, casi siempre decimos que sí. Entonces prácticamente casi digamos, después del cine mexicano y el francés, creo que el cine latinoamericano es el tercero en exhibirse en Cineteca, ¿no? Que sí me parece importante porque lo que hablamos al principio, creo que sí hay una identificación, hay cuestiones similares, y sobre todo ahora que muchas películas son coproducciones, ¿no? o tienen cierta participación, por lo menos en postproducción, ¿no? O ya los cineastas, como en el caso de la película argentina Tres Hermanos, que pasó en el foro, que es una película totalmente argentina, pero que el director ya está viviendo hace varios años en México, produjo a varias películas mexicanas, entonces hay una mayor relación. Yo siento que hay en muchos casos temáticas bastante comunes también. Claro, también habría que decir que el 90% del cine mexicano que se está produciendo tampoco funciona en la taquilla en México. Eso también es una realidad. De todo el cine que se produce, a Cinépolis y Cinemex llegan una película por mes, a veces 2, que harán 20 títulos de 200, ¿no? Entonces tampoco el cine mexicano accede a grandes espacios en México, claro, salvo que sea la comedia o la película con Derbez o la comedia de No te manches Frida o ese tipo de películas, que son las que tienen acceso, pero el resto no llega tampoco, ¿no? Ya es que la exhibición comercial cada vez se ha restringido más. Entonces cada vez el cine, el llamado cine comercial es menos.
porque antes el cine comercial era el cine estadounidense, el cine francés, el cine italiano. Ahora las películas francesas más comerciales ya son cine de arte, porque están habladas en francés, ¿no? Entonces, claro, el único cine comercial es el cine hollywoodense, y hollywoodense de grandes, espectacular, ciencia ficción, cómics o melodramas románticos, porque no sé si se fijaron, pero me parece interesante comentarlo. Este año, salvo Barbie, todas las películas que fueron al Oscar eran películas como poco hollywoodenses. Eran películas bastante, la mayor parte, relativamente interesantes todas, ¿no? Desde Oppenheimer hasta... Zona de interés. Así, hasta Zona de Interés o la de Wim Wenders, ¿no? Bueno, en Cinépolis todas fueron un fracaso. En cambio, en Cineteca fueron un éxito desde enero hasta hace unos días perfectos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cine estadounidense tampoco es un sinónimo de éxito en las salas comerciales. En las salas comerciales, lo que yo le decía el otro día, el sinónimo de éxito es el cine montaña rusa, ¿no? Que uno se mete, hay explosiones, persecuciones, y de repente se acaba y uno sale y dice, vamos a comer unos tacos, o me voy a comprar un pantalón, y de la película ya se olvidó, porque no hay más que, no hay nada que quede, ¿no? En cambio acá, sorprendentemente, la película de Wim Wenders fue un éxito, y no es una película, no es una película complaciente, porque a mí me asombraba por qué viene tanta gente a ver esta película de un señor que limpia baños. Hay afinidad. Sí, porque vino mucha más gente, mucha más gente de la que teóricamente uno pensaría, porque yo entiendo, mi amigo el robot es más comprensible, acá ya lleva 90.000 espectadores, una cantidad ridícula. Entonces, bueno, es una película agradable, simpática, pero sí es cierto, fuera todas fracasaron, o no fracasaron, no fueron grandes éxitos, hasta que llegó Kung Fu Panda primero, y ahora Intensamente 2, que hizo en la semana del estreno el 80% de la recaudación de la asistencia nacional fue Intensamente 2. Todo el resto de las películas que se estaban exhibiendo en todo el país hicieron solo el 20%. Entonces, ¿qué pasó? La taquilla nacional generalmente anda en los 3 millones de espectadores, ¿no? Más o menos, 3 millones y medio de espectadores en nacional. Esa semana subió a 10 millones, pero de esos 10 millones, 8 eran solo esa película, ¿no? Entonces, cuando se cae esa película, vuelve de nuevo a los... Preguntarle a Nelson este diagnóstico que él da acerca de esta reciprocidad en donde, bueno, la Cineteca pues nos consta que se compromete en esta exhibición, y qué pasa con lo otro, ¿no? O sea, a nivel de este cine pequeño, bueno, pues tenemos instrucciones de, sí, funda tu cineclub y haz muestras y haz ciclos, este trabajo de hormiga,
Pero ¿qué hay con esta lucha, con este cine del espectáculo que no vea este cine latinoamericano, pero sí lo hay, ¿no? O sea, cómo generar, antes los festivales generaban más mercados, pero eso está débil, ¿no? Estamos golpeados, o sea, ¿cómo ves este diagnóstico, Nelson? Gracias. México es un lugar muy particular en la Cineteca. México, en primer lugar, porque hay mucha gente. No, más gente, no, claro, que eso es un tema que sí importa. Pero no dice, la Cineteca tiene 1 millón de espectadores al año. Bueno, eso no tiene ninguna institución similar en ninguna parte del mundo. No sé si los chinos tengan algo así, no tengo idea. Pero claro, tiene que ver con la cantidad de gente también que hay en la Ciudad de México, la cantidad de espectadores potenciales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a traer cine latinoamericano directamente, era por conocidos, es decir, le decimos a bueno, oye, te traen, bueno, sí, o le decimos a los amigos argentinos, y después descubrimos que a los distribuidores, a los vendedores internacionales, también les interesaba negociar con nosotros. Entonces ahora, por ejemplo, con compañías grandes que tienen su sede en Madrid o en París y tienen películas latinoamericanas, con muchos podemos negociar. Con otros no hay unos que dicen, yo esta película quiero 10.000 euros por los derechos, o la quiero vender para toda América Latina, lo que nos pasó hace poco con la película, la española Las Bestias, que decía, no, yo la quiero vender para toda América Latina. Al año próximo, oye, encima, no, yo estoy viendo toda América Latina. Y al final, no la vendió a toda América Latina. Yo le dije, ya no nos interesa, ya pasaron 2 años, y al final la negoció con otro distribuidor y nos llegó. Pero en general les interesa porque esas películas tienen muy poca circulación en el mundo en salas comerciales, porque además casi ya no hay salas comerciales para ese cine. Pueden salir en París, en una salita de 30 espectadores, o en Nueva York, en una salita pequeña. El otro día, que ahora está viviendo acá, el chileno Matías Vice, el director del Castigo, que le acabamos de pasar, estaba muy contento porque acá hizo más de 3.000 espectadores. Estaba feliz que estuvo 9 semanas con funciones todos los días, y me decía, se acaba de estrenar en la Cinemateca Uruguaya y ahora está en Nueva York en una salita chiquita. Claro, pero en esas salitas chicas, en Madrid o en París, hacen muchísimos menos espectadores que lo que hacen acá. Entonces, a los vendedores internacionales les interesa, porque nosotros no compramos, nosotros le damos a los vendedores un porcentaje de los ingresos, nada más. Es decir, es una cuestión totalmente democrática, digamos. Si ganamos mucho, se lleva mucho dinero. Si perdemos, ustedes no reciben nada, ¿no? Por eso siempre le decimos, si ustedes tienen a alguien a quien vendérsela, véndansela. A mí no me preocupa, porque de todas formas la vamos a exhibir nosotros, la película. Entonces, si un distribuidor les ofrece 1.000 euros o 2.000 euros o lo que sea, no hay ningún problema. Si no se la venden a nadie, nosotros vamos a porcentaje, ¿no? Entonces, si mete 3.000 boletos, se llevan $3.000. Y si mete 5.000, se lleva, más o menos, es $1, más o menos, $1 por boleto.
Entonces, igual con los distribuidores mexicanos, funciona igual, ¿no? Ahora, con mi amigo el robot, que hizo 80.000 o 90.000 espectadores, la distribuidora se lleva una cantidad enorme de dinero, ¿no? Pero nosotros también, ¿no? Entonces, eso es una... y no pagamos derechos salvo en algunos casos que nos digan, por ejemplo, oigan, nos pueden adelantar $1,000. Entonces, bueno, le adelantamos $1,000 que implican 1,000 boletos que sabemos que los vamos a hacer, ¿no? Esos 1,000 boletos. Y con el cine latinoamericano hemos trabajado con compañías europeas, pero igual, ¿no? Por ejemplo, Trenkelauken, que fue una película argentina que tuvo una repercusión internacional muy grande, nos la dieron en las mismas condiciones, ¿no? Y fue difícil porque son 2 películas, dura 4 horas, hizo menos de lo que pensábamos, pero no hubo ningún problema porque los distribuidores también saben que si con una no les va muy bien, con otra les puede ir mejor y con alguna va muy bien, ¿no? Entonces, así funcionamos. Lo que pasa, que a eso iba, no hay en América Latina otra institución que pueda asegurar esos números. Entonces, claro, si de Buenos Aires o Montevideo hablan con el distribuidor para que se las vea porcentaje, les va a decir que no, porque si lo que va a recibir son $80, no le vale la pena, ¿no? Ese es un poco el problema fuera, ¿no? Que igual pasa con los distribuidores mexicanos. Es decir, si no hay un mínimo de ganancia, digamos, es muy complicado, ¿no? Porque también lo que hay que aceptar es que incluso para el cine latinoamericano hay una parte que es un negocio, ¿no? Es decir, quien distribuye la película vive de eso y quien hace la película quiere vivir de eso, y que entonces uno no puede decir, ay, mándamela y yo te la exhibo, pero no te pago nada, ¿no? Porque no, pero yo digo, ¿qué es lo que pasa con esas cosas? Siempre uno no puede ir a la tienda y decir, oye, me das jitomates y papas gratis porque yo soy cineasta y a mí no me pagan cuando pasan mis películas, ¿no? Entonces yo pienso que en esos casos sí es importante pagar a todos y que todo el mundo reciba lo más que se pueda, ¿no? Porque yo estoy muy acostumbrado, estaba ahora menos, pero cuando te invitan a algo y te dicen, no, es que no pagamos, pero es porque es cultural. Y tú dices, no, bueno, sí, será muy cultural, pero yo tengo que comer, ¿no? Entonces, no pueden no pagarlo, ¿no? Y eso es muy común, digo, cuando te piden un texto, una charla, o y con los cineastas pasa lo mismo. O en los festivales, donde ya a través de las plataformas ya uno tiene que pagar para ver si te escogen, ¿no? O sea, en los festivales. ¿Cómo? Bueno, con los festivales también pasa algo, digo, obviamente no todos, pero en el mundo hay
como 2 festivales diarios, si no es que más, ¿no? Pero debe haber 700 o 1000 festivales, porque aparte de todos los conocidos hay de, digamos, los de arquitectura y los de gastronomía y los de, hay miles, cientos de festivales. Y todos los festivales viven de hacer festivales, o buena parte de los festivales, pero todos los festivales quieren las películas gratis. Pero si a todos los festivales le dan las películas gratis, después esa película prácticamente no hay a quien vendérsela. Entonces, ya hay muchos productores que no dan las películas gratis. Ha sido apasionante este diálogo, muchísimas gracias. Gracias. Seguimos platicando para la Seguimos, próxima. tenemos ahí todavía 2 días más. Sí, muy moderno.